Hello guys, hello everyone. Today in a new lesson, I'm going to talk about a new topic, but first we have to remember a brief our last lesson, okay? So in the last lesson, we talked about the timeline about important issues related with technology, and also we mentioned about new expressions of quantity. So, for example, here in the image, we can see the process of advance in the creation of the computer, okay? Related also with Steve Jobs. And he said, sorry, the computer is a bicycle for the mind, okay? Entonces, les estaba recordando que la última sesión hablamos sobre una línea de tiempo de los hechos más importantes en la tecnología y también mencionamos nuevas expresiones de cantidad, a small number of and all of. Aquí en la imagen pueden observar, ¿cierto?, cómo va ascendiendo o avanzando el proceso de creación del computador. In our last session, also we talk about Steve Jobs. Nosotros también hablamos sobre el personaje de Steve Jobs. And this is another quote about him. Esta es otra frase dicha por él. El computador es una bicicleta para la mente. So, now, the new topic for today is about living screens. What is living screen? It's about the use of the screens nowadays. Nowadays, we are using the screens not only for watch a movie. So, for example, we are using screens a lot of, and we are unconscious maybe about this use. So, for example, here we can see a kind of clock, una especie de reloj, ¿ya? Another way to use the technology or the screen is for reading, such as a book, or for gaming, for playing. So, estamos utilizando hoy en día de una manera casi inconsciente las pantallas. Las usamos en reemplazo de un libro, en reemplazo de un juego. Hay pantallas que tienen new technologies, such as this, que tienen nueva tecnología como esta que se dobla. Un reloj que nos va diciendo nuestras pulsaciones, la música que escuchamos, cuántos pasos dimos. So, we should use these screens for good purpose. And you ought to use the technology in order to improve your life. Also, a student shouldn't use these tools in a bad way. And teachers ought to use technology in order to teach in this pandemic. All these sentences has in common two words, should, shouldn't, ought to, okay? And these are modal verbs. Aquí tenemos oraciones relacionadas con lo que estábamos hablando. Nosotros deberíamos usar las pantallas para un buen propósito. Tú tienes que usar la tecnología para mejorar tu vida. Los estudiantes no deberían usar estas herramientas en una mala forma. Y los profesores debemos usar la tecnología para poder enseñar en esta pandemia. Como les decía, estos son modal verbs. What is a modal verb? Is a word that link to the verbs. Es una palabra que acompaña o va junta al verbo. ¿Ya? In this case, should, and the negative form is shouldn't.
It is to express a recommendation based on your personal opinion. El should y la forma negativa, shouldn't, son para expresar una recomendación, pero esa recomendación es basada en mi opinión personal. For example, teachers should use different technological devices for the learning process. Los profesores deberían usar diferentes elementos tecnológicos para el proceso de aprendizaje. Es una recomendación, pero basada en mi opinión personal, no es objetiva. On the other hand, we have the ought to, and the negative form is ought not to, okay? And in this case, it's for talking about obligations, not consider your point of view. El ought to es para hablar de obligaciones, no recomendaciones. Por lo tanto, when you use you should, you can take the recommendation or not. But if I say ought to, you have to do it. Okay? It's not an option. Con el should, ustedes pueden tomar la recomendación que la persona les dé o no. Es su decisión. Es solamente un consejo que la persona te está dando, una recomendación. En cambio, el ought to es una obligación. Por lo tanto, usted no tiene otra opción. Es decir, no es si lo tomas o no. Debes hacerlo. ¿Ya? So, teachers ought to teach using different strategies. Los profesores tenemos que enseñar, debemos enseñar usando diferentes estrategias. It's not an option for us. It's an obligation. It's our obligation to do this. No es una recomendación, no es una opción, es nuestra obligación, es nuestro deber como profesores enseñar usando diferentes estrategias. Entonces, should y ought to are modal verbs, son modals, los dos. Should is to express recommendation and ought to express obligations. Both of them are following for a verb. ¿Ok? Los dos van seguidos de un verbo. El verbo se coloca en su estado natural. No le agregamos S, ni ED, ni EING, ni nada. Solamente el verbo en su estado natural, después de should or ought to. So, I want to talk about this, and I choose this topic because in your book appeared this novel. This novel was written by Ray Bradbury. He was an American writer, okay? And this is one of the most famous novels about him. Esta es una de sus novelas más famosas. Yo elegí esta novela, aparecía en su libro un extracto y me pareció interesante la conexión que tiene con lo que estamos hablando. In this novel, the writer proposed a futuristic maybe theory about the use of the technology in a future society. Okay, so the way that affect to people in the use of the technology. In this book, we can see a different society where people ought to burn books in order to control their minds, but appear a fireman who questions that, and he is still reading books, okay, the normal books. Les estaba contando que este libro, imagínense que se escribió hace mucho tiempo, y el autor propone la idea de una nueva sociedad en donde el uso de la tecnología es obligatorio y es la máxima verdad. Por lo tanto, la gente está obligada, the people ought to burn, la gente tiene que quemar los libros. ¿Ya? Los libros que nosotros conocemos hoy en día, en este libro está prohibido que la gente pueda leerlos. Se dice que la tecnología logró controlar la mente humana. Pero aparece un bombero y este bombero empieza, ¿cierto?, a cuestionar este régimen y él decide comenzar a leer libros.
in my point of view, is a very interesting novel. And also, you can see the movie, okay? Here is the movie, and it's very similar to the novel, okay? So maybe you should watch the movie. Quizá ustedes deberían ver la película. Es una recomendación, es una película muy buena e interesante. So that is all for today, guys. I really hope that you enjoy this topic, and maybe you should watch this movie for entertainment for a moment, okay? See you.